Buenos días, permítanme presentarme en primer lugar. Me llamo Vicente Gonzalvo y quería inicialmente agradecer en primer lugar a Lisen la oportunidad de dar esta conferencia sobre la situación de la inteligencia económica en la era global, la situación actual, particularmente a don Lorenzo Jiménez Bastida por mandarme esta invitación. Como pueden ver en la pantalla, he querido comenzar esta presentación hablando de un autor de la Grecia clásica, ¿no? Como era Tucídides, ¿no? Que hizo una consideración que creo que es extrapolable en la situación actual. Me explicaré. No sé si recuerdan el enfrentamiento entre Atenas y Esparta. En aquella ocasión, Tucídides anticipó que la amenaza de que Atenas superara como potencia a Esparta produciría una guerra, ¿no? La que se conoció posteriormente como las guerras del Peloponeso. Una situación que en cierto modo creo que es similar a la que vivimos en la actualidad, ¿no? Donde tenemos una gran potencia económica global, ¿no? Que ha dominado la economía durante los últimos, podríamos decir, 40 años, que es Estados Unidos, que ahora está realmente amenazada e incluso superada por otra potencia como es China. Pero además han irrumpido otros nuevos actores, ¿no? Como por ejemplo la India, o las potencias emergentes asiáticas o incluso América Latina, ¿no? Entonces, en definitiva, vivimos en una situación compleja en donde esa guerra, ¿no?, que anticipó en el pasado Tucídides entre las dos grandes potencias, se podría producir ahora mismo, realmente solo en el plano económico, entre lo que es China y Estados Unidos, ¿no? Toda esta situación, pues, es un desafío muy importante para la economía mundial, ¿no? Y que creo que debe ser analizado desde una perspectiva multidisciplinar, ¿no? Que es la que aporta básicamente la inteligencia económica, ¿no? Una disciplina que creo que está a mitad de camino entre los que hemos estudiado economía. Podemos situar la asignatura de estructura económica mundial, pero también el análisis económico o la macroeconomía, ¿no? En definitiva, es una disciplina que toca a otras disciplinas y que nos va a tener una visión general del complejo panorama económico actual. Para realizar mi exposición, este es el índice que les voy a presentar. No puedo analizar un tema tan complejo como este en 35 o 40 minutos. Y por eso he escogido unos puntos que sí que creo que son fundamentales para analizar la situación de la inteligencia económica, ¿no? En primer lugar, me gustaría hablar de la deslocalización de empresas y explicaré por qué. En la situación de pandemia que hemos vivido en el mundo el año pasado y una de las consideraciones que creo que es más importantes, o iniciales al menos, que afectó a la economía es el tema de la supply chain, es decir, de la cadena de suministro, ¿no? No sé si recuerdan que hubo un momento en el mayo del año pasado cuando el material sanitario no llegaba, ¿no?, a los países, por ejemplo, de Europa, ¿no? Los sanitarios no tenían mascarillas, no tenían EPIs de protección, y también los ciudadanos tampoco carecíamos de ese material que era necesario, ¿no? Que se fabricaba básicamente en las naciones asiáticas y particularmente en China, ¿no? Es decir, básicamente lo que se produjo una ruptura de la cadena de suministro. La industria, en este caso la industria farmacéutica o sanitaria, era incapaz de proveer a toda la demanda que había, ¿no? Bueno, es un ejemplo, no sé si es el ejemplo más acertado, pero sí que nos da una idea de que esta deslocalización de empresas, que ahora explicaré exactamente en qué consiste, pues nos ha afectado, ¿no? Y nos ha afectado en concreto en este último año, ¿no? Sucesivamente analizaremos el papel de la inteligencia económica en este escenario económico que he mencionado, ¿no? Una situación económica en la que Estados Unidos pasa ya de ser una potencia económica global que domina la economía a ser una de las potencias que se sitúa en la cúspide de este control económico, ¿no? Y sí que creo que es muy importante hablar de este siguiente punto, ¿no?, que es el tejido industrial e industrias tractoras, que posteriormente explicaré qué tipo de industrias son estas.
que son las que realmente impulsan la economía, ¿no? Las que por nivel de capitalización, las que por nivel de prestigio, de liderazgo, de innovación, por su volumen, el volumen económico que manejan, pues son las que realmente empujan la economía, ¿no? Por último, ya finalmente realizar unas conclusiones. Bueno, como he dicho anteriormente, las empresas en los últimos 20 años han organizado su producción en base fundamentalmente a la existencia de una demanda, ¿no? Una demanda que exigía un nivel de producción que por un motivo o por otro, pues en primer lugar, se ha deslocalizado mediante el offshoring, ¿no? Que es precisamente eso, la deslocalización de las empresas en otros países, en otras zonas, con la finalidad básicamente de ahorrar costes y que, como hemos visto, pues, ha provocado en un caso en concreto, ha podido provocar un cuello de botella. En este análisis es también un poco superficial, ¿no? Porque efectivamente hay otros muchos factores que han influido en este tema o que pueden influir en este tema. Pero sí que creo que es importante analizar el papel tanto del offshoring como el outsourcing. Bien, el offshoring he mencionado brevemente antes en qué consistía, que es básicamente la deslocalización de la actividad productiva. Deslocalización de la actividad productiva, bueno, pues que todos sabemos en qué ha consistido. España, por ejemplo, ha sido un país en el que empresas europeas, estadounidenses o de otros países han deslocalizado parte de su producción. Bueno, pues podemos poner un ejemplo que todos conocemos, como es, por ejemplo, el sector de la automoción, ¿no? Pero a su vez España ha sido un país que ha deslocalizado su producción en otros países, ¿no? Por ejemplo, Cortefiel ha llevado parte de su producción a Marruecos o la empresa Roca también lo ha hecho este último país. Básicamente la deslocalización, es decir, el, el tratar de sacar esta actividad productiva del país, pues se ha dirigido en el pasado, en el caso de los países de la Unión Europea, a los nuevos miembros, a Rumanía, por ejemplo, a países del este, donde los costes eran más baratos y posteriormente, bueno, o al mismo tiempo se ha deslocalizado muchísima actividad productiva, sobre todo de manufacturas, a los países de Asia. En este caso, bueno, pues los que tienen en pantalla, ¿no? China, India y todos los países del sudeste asiático. También ha habido procesos de deslocalización, por ejemplo, a América Latina. Y dada la posibilidad de disminuir esos costes laborales, pues en concreto algunas empresas también han decidido deslocalizar su producción a América Latina. Entonces nosotros, como España, pues las empresas españolas han sido tanto sujeto activo de esta actividad deslocalizadora, ¿no? O sea, hemos recibido muchas empresas extranjeras que han decidido establecer sus plantas de producción en España, como a su vez empresas españolas, como he mencionado, se han trasladado a otros países para deslocalizar esta actividad productiva. Bueno, ¿por qué es importante esto desde el punto de vista de la actividad económica? Bueno, pues evidentemente la elección del sitio más adecuado para realizar la deslocalización de la actividad económica es una decisión estratégica, ¿no? Y que realmente influye en las empresas y en la actividad económica en este caso. Bueno, paralelamente a esta consideración que he hecho sobre la posibilidad del offshoring, han existido también empresas españolas, o empresas que han deslocalizado la actividad o han recurrido a acciones de outsourcing. No se trata, en este caso, la gestión de la actividad productiva, podríamos decir que se subcontrata a través de otra empresa que se encarga de producir un bien necesario para producir el bien final que necesitamos. No se trata, pues, como podemos ver, de dos cosas similares. El outsourcing se puede llevar tanto a cabo en nuestro propio país como en un país exterior. Y la gestión del bien o del producto que se va a producir mediante el outsourcing se delega completamente en la empresa que lo realiza. Bien, ¿por qué las empresas españolas han deslocalizado? Bueno, pues ahí les pongo algunos datos, ¿no? El 70% de las empresas españolas han deslocalizado su actividad productiva por motivos salariales. Vámonos a producir a países donde los costes laborales son más bajos, ¿no?
Efectivamente, otro tema fundamental son los impuestos. Como está escrito ahí en inglés, taxes affects business locations, pues evidentemente vamos a deslocalizar nuestra actividad productiva a donde la carga fiscal sea menor para nuestra empresa. Y por último, que no creo que haya sido el caso mayoritario de las empresas españolas, donde menores requerimientos legales o medioambientales haya. Bueno, pues evidentemente proteger el medio ambiente tiene un coste y ese coste, si al final lo tiene que asumir la empresa, pues ha habido empresas que han decidido no asumirlo, deslocalizando esa actividad productiva. Pero repito, este es un tema que yo creo que la inmensa mayoría de las empresas españolas no han hecho, a lo mejor de otros países sí se ha producido esta situación. A la derecha de la pantalla pueden ver un gráfico que no es fácil de interpretar y me explicaré por qué, pero creo que sí que es útil para analizar la situación del comercio de mercaderías y la capitalización en el mercado de empresas nacionales. Por ejemplo, eh, refiriéndome al primer punto, al que tienen en pantalla, el valor de las acciones negociadas como parte del valor total del PIB, bueno, pues podemos ver que las potencias más grandes, por ejemplo China o Estados Unidos, pues tienen un valor bastante alto, ¿no? De acciones negociadas como parte del valor total del PIB. Pero sin embargo, si analizamos la situación del comercio de mercaderías representada por esa línea de puntos más blancos, más difusos, podemos ver es que en la situación no es clara, ¿no? Porque un país que evidentemente dedica su tanto por ciento del PIB dedicado al comercio de mercaderías es bastante elevado, que deslocaliza, que es un sitio donde muchas empresas de todo el mundo tienen deslocalizada parte de su actividad productiva, pues no lo tiene tan alto, o sea, incluso lo tiene un poco más bajo que España, ¿no? Con lo cual, este gráfico sí que creo que nos sirve para analizar la situación general, ¿no? de la economía de estos países, pero nos da unas pistas que no son muy claras, ¿no? Es preciso hacer un análisis muy detallado de este gráfico para ver efectivamente cuál es la situación de estas economías y, bueno, cómo afecta el comercio de mercaderías a su PIB. Por ejemplo, bueno, pues un caso más sencillo es el caso de Sudán, ¿no? Un país muy pobre del tercer mundo, donde todo este gráfico, pues evidentemente la situación es muy clara. Pero en el resto de las economías, sean de potencias emergentes, países más desarrollados, potencias globales, pues la situación no es muy clara, ¿no? Bueno, sí que quería comentar sobre todo este proceso de offshoring, de outsourcing, que tanto afecta a la inteligencia económica, ¿no? Y que es uno de los puntos clave, creo, de la situación o del análisis de la inteligencia económica en la actualidad, la importancia que tiene para el funcionamiento de una empresa, ¿no? Evidentemente, voy a poner un ejemplo que creo que va a ser muy claro, que va a ayudar a los oyentes a entender lo que es. Cuando uno hace algo y tiene algo de ayuda, es muchísimo más fácil. Muchos de nosotros, pues a lo mejor por nuestro carácter, pues no rehusamos esa ayuda. Pero evidentemente, cuando alguien te ayuda, tú haces las cosas un poco mejor, ¿no? Este es el caso del outsourcing, ¿no? Sobre un tema concreto que no domino, la empresa no domina, pues busca una empresa o un particular que efectivamente se pueda hacer cargo de ese tema y desarrollarlo, ¿no? Bueno, esto tiene ventajas e inconvenientes, como todo. Las posibles ventajas es una de las ventajas más claras desde mi punto de vista, es que yo me puedo concentrar no en el in the business, ¿no? No en el negocio, sino on the business. O sea, en el negocio en general, ¿no? Es decir, no me centro en lo que estoy produciendo, sino que puedo tener una visión más general de todo el desarrollo de mi negocio y buscar desarrollar una parte que más me interesa, buscar una capacidad que todavía no he incluido en el producto que estoy intentando vender para desarrollarla, o sea, pensar más en el desarrollo de todo el negocio en general, ¿no? Bueno, esta consideración hecha a nivel individual puede hacerse en realidad para empresas más grandes, ¿no? Evidentemente el outsourcing también tiene desventajas. Si yo cedo parte de mi producción o parte del desarrollo de mi negocio a otra empresa, en cierto modo, estoy, entre comillas, dependiendo del funcionamiento de esa empresa.
Y si esa empresa no produce con la calidad que yo necesito, pues evidentemente puedo tener un problema, ¿no? Bueno, imagínense que ustedes deslocalizan la actividad de su empresa o hacen un outsourcing a un país asiático. Si las personas que trabajan en ese país, teniendo una gran capacidad, no entienden lo que usted necesita y no lo desarrollan con los criterios que la empresa aquí en España, por ejemplo, pudiera necesitar, pues podría ser un auténtico desastre, ¿no? Como todos entendemos. Entonces, lo que se trata es de sincronizar tanto el funcionamiento de mi empresa con la empresa sobre la que estoy realizando el outsourcing para que esto funcione de veras. Y esto también creo que es extrapolable al tema del offshoring, ¿no? Si yo deslocalizo la actividad productiva, en cierto modo la estoy alejando de la casa matriz, ¿no? De la casa madre. Y mm, puedo mejorar mis costes laborales, pero voy a incluir en otra serie de problemas, ¿no? Como podemos ver, bueno, pues el análisis que realiza la inteligencia económica de todos estos temas es un análisis complejo, ¿no? Que no se circunscribe solamente a un tema en concreto y que afecta a toda la empresa en general. Por eso creo que es uno de los puntos clave del análisis sobre la situación de la inteligencia económica en la época actual. Bueno, la situación de la inteligencia económica ha ido cambiando en los últimos años, ¿no? Realmente en España yo creo que vamos a remolque de la situación de países como, por ejemplo, en Estados Unidos o de China, como he mencionado. Bueno, ahí tienen Shanghái, ¿no? Que tanta influencia tiene en la economía global, pero evidentemente Estados Unidos tiene una influencia muy fuerte en España, ¿no? A modo anecdótico, recordemos la campaña de Obama, Yes We Can, y 2 años más tarde aparece en España un partido político que se llama Podemos, ¿no? Bueno, pues todo esto está entrelazado. Sin querer entrar en ningún tipo de discusión política, dependemos de lo que sucede en el mundo, ¿no? No estamos aislados en el mundo y en el mundo suceden cosas que posteriormente tienen su influencia en España, ¿no? Entonces, debemos analizar lo que sucede fuera de nuestras fronteras, entenderlo para poder tener una situación clara de lo que es la economía global. Paralelamente al desarrollo de acciones de offshoring y outsourcing, como he mencionado, bueno, pues lo que se está produciendo actualmente es una crítica de esas acciones, ¿no? Porque lo que se está volviendo es, en cierto modo, a tratar de volver a un cierto proteccionismo de la economía. Quizás el ejemplo más claro fue hace unos años el de Donald Trump, ¿no? Donde ponía America First, ¿no? Nosotros primero, y vamos a tratar, lo que se trataba era de tratar de proteger su economía, ¿no? No de tanto de buscar un liderazgo global o de bueno, buscar ser una potencia, una superpotencia por encima de las demás, ¿no? Sino de tratar de proteger realmente su economía. El americano media sentía, algunos de los americanos medios sentían que realmente no se estaba protegiendo lo que se hacía en Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, uno de los lemas de la campaña que utilizaré como ejemplo es por el que Trump decía que Biden había dedicado su carrera básicamente a hacer offshoring, ¿no? De muchas empresas, ¿no? Entonces era una crítica directa a estas acciones de offshoring y una propuesta de realizar acciones de proteccionismo en lo que se refiere a la economía. El proteccionismo se basaba en 4 pilares: tarifas, cuotas, subsidios y estandarización. Del mismo modo, Biden hacía una crítica parecida. Su política parece ser que va en este sentido, ¿no? También, básicamente, ambos presidentes norteamericanos se criticaban por lo mismo, ¿no? Con lo cual nos da una idea de que efectivamente ese sentimiento está en la sociedad, ¿no? De que se debe proteger la economía propia. Se puede afectar, o sea, se puede considerar que no es una decisión aceptada. Pero bueno, los políticos, en este caso, como estoy poniendo en este ejemplo norteamericano, sí que han decidido apostar por una cierta protección de la economía, ¿no? En primer lugar, estableciendo impuestos extras a las empresas norteamericanas que deslocalizan la actividad productiva y que luego traen esos productos a Estados Unidos, y promoviendo el desarrollo de empresas Made in America, ¿no? Como
crean trabajadores en Estados Unidos. Bueno, esto simplemente hay que tomarlo como un ejemplo y una situación particular que nos sirve para realizar este análisis, ¿no? Existe en la sociedad, como con una parte de la sociedad, una demanda para promover el proteccionismo. No sabemos si esto es acertado o no, pero esa demanda existe y es una reacción a estas prácticas de offshoring y outsourcing. Básicamente, lo que se pretende con el proteccionismo, que no, yo no defiendo en absoluto, pero bueno, es mejorar la balanza comercial porque básicamente lo que va a producir es una disminución de las importaciones, va a crear más empleos, va a producir la sensación de que se crean más empleos, va a aumentar el PIB y por último se va a producir un proceso, si se llevan a cabo estas acciones, pues en el que van a volver las empresas que habían deslocalizado al país de origen, ¿no? Que podría denominar nearshoring o reshoring. Bueno, este proteccionismo lo podemos ver, luego hemos podido ver recientemente, ¿no? En este año 2021, cuando se quería prohibir la utilización la utilización de una empresa como TikTok en Estados Unidos, ¿no? Eh, Es decir, vamos a protegernos por todos los medios de la acción de que se apoderen de nuestro mercado, ¿no? Después de realizar esta exposición, ¿no? Que creo que es fundamental para entender cuál es la situación económica global, cómo estamos afectados por estos fenómenos, ¿no? Que hemos mencionado, el offshoring por un lado, el outsourcing por otro, y por último el fenómeno del proteccionismo, ¿no? Que vuelve a la carga, ¿no? Pues creo que es fundamental también para analizar la situación de la inteligencia económica referirnos a los denominados sectores. Bueno, los sectores tractores, ¿cuáles son? Pues son grandes empresas que son innovadoras, que tienen reputación, que tienen liderazgo, que tienen un abanico internacional, que son capaces de expandirse en otros mercados, ¿no? Bueno, pues, podríamos decir, bueno, sí, entiendo lo que es una empresa tractora. ¿Cuáles son las empresas tractoras en España? Bueno, pues las empresas las conocemos. En primer lugar, el turismo, evidentemente, es una de las empresas tractoras en España. La construcción, la gastronomía, la alimentación, podríamos decir. Bueno, efectivamente, todas estas son industrias tractoras, pero España no está solamente en estos sectores. Está desarrollando muchas empresas españolas actividades en otros sectores, ¿no? Como por ejemplo el del diseño, una empresa como Inditex, que está extendida a nivel global. Otras empresas que proporcionan productos referidos al medio ambiente, como por ejemplo en el tema de las energías renovables, pero no me ciño solamente a las energías renovables. En España hay empresas como Closca, han cogido una cuota de mercado muy importante de personas que están interesadas en la protección del medio ambiente, ¿no? También de la creatividad. En España hay grandes creativos, hay grandes médicos, el sector digital, apoyado el sector digital sanitario es un sector con mucha potencialidad en España, ¿no? Podemos hablar también de energía como hemos mencionado anteriormente, de renovables o de la utilización de sensores. Es decir, el IBEX 35 realmente nos da pistas de qué empresas españolas podían tener esta capacidad de liderazgo y podían arrancar, ¿no? Definitivamente la economía española. Para, para realizar este arranque, desde mi punto de vista, se debe considerar un mix entre las dos grandes partes que he mencionado. Por un lado, los sectores más tradicionales, turismo, construcción, alimentación, y estos nuevos sectores que realmente pueden impulsar la economía española, ¿no? También, por ejemplo, la economía española, eh, España se puede convertir en un gran hub logístico mundial, ¿no? Por primer lugar, por su situación, por sus infraestructuras, que realmente son bastante buenas. Las personas que hayan viajado y que conozcan la situación de otros países, incluso europeos, pues saben apreciar la situación de nuestras infraestructuras que en algunos casos pues, son realmente buenas, ¿no?
Bueno, pues tenemos un nuevo marco de posibilidades de actuación, ¿no? La inteligencia económica deberá estar muy atenta a la evolución de estos sectores, ¿no? Yo he priorizado, he seleccionado unos cuantos, pero que realmente creo que son muy importantes para producir ese impulso a la economía, a las empresas españolas y, en definitiva, para no perder no perder avance, ¿no? En este panorama tan competitivo, ¿no? El e-commerce va a ser muy importante, ¿no? Todos sabemos por qué. Pues por una situación de pandemia, pues hemos debido utilizar muchísimo más todas las tecnologías de las que disponíamos para comprar cosas, para adquirir bienes, para que tener servicios, ¿no? El papel de la inteligencia artificial, pues nadie lo discute, ¿no? Es un tema está en la sociedad y se va a producir un avance impresionante, ¿no? La robotización automática de procesos, se va a requerir la robotización de muchos procesos que hasta ahora pues se hacían de una manera y se van a empezar a realizar de otra manera, ¿no? La tecnología blockchain, bueno, pues todo el mundo sabe que ha irrumpido, no se sabe el alcance realmente de la tecnología, es un tema que plantea una serie de preguntas que realmente son difíciles de responder, ¿no? ¿Van a ser las criptodivisas un valor refugio? ¿Cuál es el papel que van a tener? Bueno, lo que sí podemos ver es que a partir de la aparición de una serie de criptodivisas, podríamos decir de manera popular, pues parece ser que los bancos centrales están interesados en ese tema y que en el futuro pues tendremos divisas digitales gestionadas por bancos. El llamado Internet de las cosas, ¿no? Todos tenemos en casa de aparatos eléctricos, de electrodomésticos, que van a influir, o sea, que influyen en nuestra vida y que cada vez vamos a tener más presente, ¿no? Y por supuesto, todo esto va a estar muy afectado por el tema de la ciberseguridad. Y creo que esto tiene dos vertientes. Por un lado, la ciberseguridad propia, ¿no? De todas las cosas de las que disponen los clientes y también de las empresas, ¿no? Las empresas que lleven a cabo acciones de outsourcing, como hemos mencionado al principio, van a requerir una seguridad estricta de los datos. Es decir, si yo deslocalizo mi actividad productiva a un país de América Latina o de Asia o de China, voy a requerir que esos datos estén allí protegidos y que exista una sincronización esencial entre lo que estamos haciendo en diferentes partes del mundo. Esto es realmente difícil, ¿no? Pero bueno, el mercado de la ciberseguridad creo que en el año 2018 crecía un 12,5%, este año 2021 está cerca alrededor del 10%. Es una cifra que nos da una idea de la importancia que se está cediendo al tema de la ciberseguridad. Hace unos meses en Estados Unidos hubo un incidente de ciberseguridad que prácticamente paralizó por completo un oleoducto de la costa este. Bueno, pues debemos estar preparados para este nuevo marco. Se debe invertir en este tema y realmente va a ser un tema muy importante, ¿no? Volviendo al tema del offshoring, que he mencionado que es uno de los temas más importantes para la inteligencia económica, evidentemente deslocalizar servicios de tecnologías de la información puede ser un acierto, ¿no? Porque si yo a una persona, voy a poner un ejemplo muy básico, pero que todo el mundo me va a entender. Si yo deslocalizo mi servicio de tecnología de la información en un país que el coste por hora son $10 o 10 euros y hago lo propio, lo puedo hacer con una calidad similar a un país donde el coste sean 3 euros o $3, pues evidentemente la ventaja competitiva es impresionante, ¿no? Pero se deben establecer las redes de comunicaciones entre esos países a los que se deslocalice mi actividad productiva para que se garantice, como he mencionado, esa seguridad de los datos. A la hora también haré una pequeña mención a este tema. Cuando deslocalice la actividad de mis servicios de tecnología de la información, creo que las empresas lo harán a países que aproximadamente tengan los mismos usos horarios que porque realmente trabajar en España me refiero como ejemplo, pero bueno, puede ser cualquier otro país.
trabajar con diferentes usos horarios pues puede ser en algunas ocasiones realmente difícil. O no, dependiendo de cómo se gestione todo este tema. Pero realmente es un desafío pues, que los analistas en las grandes empresas pudieran considerar en el futuro, ¿no? Bueno, lo que sí que quería mencionar, que las empresas van desde mi punto de vista, van a volver un poco al nearshoring, es decir, van a basarse en filiales que estén realmente cerca de los países de origen, ¿no? ¿Por qué hemos visto esto? Pues porque realmente la cadena de suministro creíamos que estaba muy bien establecida, que era muy fuerte, pero realmente hemos visto que no es así, ¿no? No sé si se acuerdan, hace unos días que estuvo bloqueado el estrecho de Suez 5 días. Bueno, eso provocó un problema en el comercio mundial terrible, ¿no? Entonces, realmente, a modo de ejemplo, les puedo decir que yo, por ejemplo, había pedido una cosa que había pedido online, como hacemos todos, una cosa que se fabricaba en China y que realmente me llegó un mes más, prácticamente más tarde de lo previsto, pues precisamente por ese bloqueo de la cadena de suministro. Entonces, sí que creo que las empresas por lo menos van a considerar una vuelta al nearshoring. La situación económica global no es tan estable como para permitir que todas estas empresas estén distribuidas a lo largo de todo el mundo y todo se lleve a cabo de manera fácil, ¿no? Sí que existen beneficios, efectivamente, para deslocalizar, pero podemos ver que existen beneficios otra vez para que esas filiales vuelvan a los países. Como he mencionado, existe una necesidad de una seguridad estricta de los datos, ¿no? A través de las herramientas adecuadas de ciberseguridad, ¿no? Sería muy importante también considerar la posibilidad de dar acceso a plataformas logísticas a las pymes. Se está produciendo, es decir, existen ahora mismo sistemas de tecnología de las comunicaciones que permiten a esas pymes incorporarse a sistemas que per se ellas no pueden pagar, pero sí pueden incorporarse y hacer una trazabilidad completa de sus pedidos, de la gestión de todos los productos, los bienes que necesitan, ¿no? Otro de los temas que la inteligencia económica debe considerar desde mi punto de vista es la atracción del talento. Estamos necesitados cada vez más de personas capaces, ¿no? Que tengan experiencia en el trabajo en grandes empresas, ¿no? Existen, por ejemplo, españoles que tienen un papel muy importante, que han tenido un papel muy importante en empresas globales, ¿no? Y que realmente esas personas que han podido trabajar en grandes multinacionales se incorporen a empresas españolas o de capital social español, pues pueden producir una mejora sustancial, ¿no? Por la visión que tienen, por los conocimientos que poseen. Entonces, la atracción del talento creo que va a ser un factor muy importante, ¿no? A la hora de considerar el tema de la inteligencia económica, ¿no? Y por último, la referencia, bueno, que tengo que hacer a la deslocalización por motivos ambientales. En algún momento estuvo bien considerado, ¿no? Realizar una deslocalización por motivos ambientales. Ahora no. Ahora las empresas, por su propia imagen de marca, tienen que dar una imagen de protección del medio ambiente. La mayoría de las personas están concienciadas de que es necesario realizar una protección del medio ambiente. Entonces, las empresas que inviertan y desarrollen productos que sean percibidos como que ayudan a mejorar el medio ambiente, si realmente tendrán una capacidad de penetración en el mercado muy alta, ¿no? Y por eso los analistas de inteligencia económica deberán estar atentos a este. Bueno, y la influencia de la crisis de COVID ha sido evidente, ¿no? Hemos pasado de utilizar las plataformas de las que disponíamos para el teletrabajo, para la compra online, para la gestión de actividades a través de las redes, ¿no? Eran un método suplementario, pero actualmente son la columna vertebral de muchas empresas. Entonces es necesario realizar una transformación digital de la economía. Una transformación digital que no solo debe llegar a grandes empresas, ¿no? Sino que todos sabemos
que debe gestionarse y debe producirse también en las pequeñas y medianas empresas, que son el auténtico motor de la economía. Y bueno, eh, prácticamente ya para concluir mi pequeña presentación, me gustaría hacer una recapitulación de lo que hemos visto, ¿no? Bueno, pues la necesidad de que la inteligencia económica participe en esta comprensión de este mundo globalizado, ¿no? Que está afectado por numerosísimos factores y que debe estar centrado este análisis y debe ser realizado por personas a través de equipos multidisciplinares, en los que haya economistas, abogados, ingenieros, en los que haya militares incluso, que haya personas que puedan tener una visión global de las cosas, que puedan, a través de una adecuada gestión del talento, dirigir las empresas nacionales en este mercado competitivo que es global, pero que, como hemos visto, tiene muchos factores, muchas interdependencias que no lo hacen totalmente claro, ¿no? Que sea totalmente claro. Bueno, y alguno de los participantes en la conferencia me podía decir, ¿cómo, ¿cómo acabó la contienda entre Esparta y Atenas? Bueno, pues la potencia global, la que era la potencia global y que percibió la amenaza de Atenas, acabó ganando la guerra del Peloponeso, ¿no? En este caso sería Estados Unidos, ¿no? Es decir, cuando se percibió que se podía hacer con el mercado, esa potencia se supo poner por delante, ¿no? Evidentemente, este análisis es o no extrapolable a la situación actual, pero bueno, lo quería comentar también como pequeña anécdota para esta. Bueno, y como conclusión, la inteligencia económica, pues realmente sí que creo que puede contribuir a la comprensión de este panorama económico global, ¿no? No es evidentemente un tema sencillo y no existe una respuesta concreta o una sola respuesta para todos los temas que he planteado, ¿no? Pero sí que son una serie de temas que sí que creo que deben analizarse y en el contexto en el que nos encontramos. Y bueno, sin mucho más que decir, pues me gustaría despedirme de todas las personas que han estado atentas a esta conferencia, agradeciéndoles su presencia y ponerme a su disposición para lo que necesiten. Y por último, bueno, pues eso, agradecer de nuevo a Lichen la posibilidad que me ha dado de explicar todo esto y ponerme a la disposición de todos los oyentes.